RadioTV.mx presenta. Amigos, muy buenas tardes desde la Ciudad de México, transmitiendo para ustedes en RadioTV.mx. Y bueno, pues seguimos con esta gran, bueno, ya no es proyecto, compañeros, ya es un hecho de Turismo SAC Televisión. Y bueno, como siempre con mis compañeros, y estamos estrenando conductor, Odette. Exactamente. Odette Posadas, mi compañera. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, que es el tercer jueves del mes, vamos a hablar de salud, artes marciales y obviamente de nuestro conductor invitado, que es el profesor Francisco González. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Pues aquí con ustedes, tratando de explicar algunas cosas de la cultura tradicional del pueblo chino y con nuestros amigos, contestar sus preguntas. Claro. Nos han estado llamando muchas gentes y nos han pedido algunos temas que ojalá y me den ustedes oportunidad de tratar un poquito estos temas que la gente nos ha pedido. No, y indiscutiblemente yo creo, Odette, que es muy importante, ya que hay muchas, hemos platicado fuera de cámara, hemos platicado de muchas cosas que son muy interesantes, que te puedes aliviar de algo muy sencillo, como de una diarrea, como de tantas cosas, ¿no? Y eso, claro, pues es bueno. Claro que sí, amigos, y además, pues bueno, para que comencemos este bloque, qué mejor que el profesor Francisco nos cuente el papel, los objetivos de la Fundación Cultural China. Sí, bueno, precisamente es uno de los temas que nos han pedido nuestros amigos, pues allá afuera, fuera de este lugar, nos han pedido algunas cosas como cómo nace la Fundación Cultural China. Esta institución nace, pues les puedo hablar de 1970, de la inquietud de algunos amigos que en aquella época estaba en auge las películas de artes marciales, como el boxeador chino, como el boxeador manco, muchos... y estaba, perdón que lo interrumpa, estaba en su apogeo Bruce Lee. Empezaba Bruce Lee, sí, empezaba empezaba también David Carradine, sí, con el programa de Kung Fu. Entonces todo eso motivó a la gente para aprender y buscar en aquella época el karate chino. El karate chino, sí, porque todo el mundo decía karate, ya sabemos que era patadas y golpes, pero ya lo tipificaban como karate coreano, japonés o chino. Así es. Sí. Entonces, a partir de esto, unos amigos, les comentaré, un señor, el licenciado Samuel Arriola Sánchez, era abogado, otro señor, Alfonso Contan King, él era hijo de papá chino y mamá coreana. Un gran mayista que he sabido en la actualidad, el maestro Domingo Martínez Paredes, un señor que se llama porque parece que todavía vive, Salim Haddad Jalili. Si por ahí alguien ha oído este nombre y se comunica con nosotros, sería excelente porque hemos perdido contacto. Quan Kuen Han, la gran mayoría de estos personajes ya fallecieron. De alguna manera heredaron toda esta inquietud y esa inquietud se la transmitieron a dos viejos maestros de aquella época, un señor que se llamaba José Chiu
y otro señor que se llamaba Pepe Chiu. Rosario Chong. Chong. Uno de ellos, repatriado a México, hijo de papá chino y mamá mexicana. El otro personaje de origen totalmente chino, inmigrante en nuestro país. Y bueno, de ahí nace la idea de la Fundación Cultural China. En 1973 es cuando realmente se constituye y exactamente el 8 de noviembre, un número bastante importante para los chinos, el 8 de noviembre de 1973 se funda oficialmente, valga la redundancia, la Fundación Cultural China. Wow. Qué interesante. Y de ahí en adelante, pues nos hemos dado a la tarea, en su momento mis maestros se dieron a la tarea de difundir su cultura. En principio un poquito reacios, un poquito renuentes a platicar de su cultura, pero poco a poco nuestro interés, nuestra paciencia y nuestra insistencia hicieron que nos apoyaran. Se rompen Claro. esas paredes fácil, ¿no? En esta tarea. Y, profesor, ¿y el barrio chino, bueno, no sé si usted tenga el dato, en qué momento nace el barrio chino? ¿Un poquito antes o a la par, más o menos? No, el barrio chino nace bastante antes. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo llego digamos, al círculo de los chinos, en aquella época había un gobierno nacionalista de China. Ujú. Todavía no se había hecho la revolución cultural, ni había estado Mao. Había una revolución en China en cuanto a que Mao Zedong estaba luchando con el nacionalismo para integrarse y tomar el gobierno. Entonces, en aquella época ya había una colonia china, había una embajada donde se reunían todos los chinos, y esto está por ahí por el centro, a un lado del Caballito estaba la embajada. Entonces en esa época yo ya me integro al barrio chino, pero como barrio ya estaba muchísimo muy tiempo. bien, sí. Wow. Ujú. Y bueno, amigos, acabamos de ver también en pantalla algunas fotografías. Profesor, explíquenos con qué personalidades se encontraba usted. Bueno, por ahí creo que me vieron con dos grandes personalidades Sí. de sacturismo. Ujú. No, pero eran los maestros. Bueno, Ujú, también ujú. a ver si Pero nosotros también estamos por ahí en Sí. alguna foto, nada más que lo vamos a pasar en el otro bloque. Pero los que acaban de ver también, si nos hacen favor, sí. aquí nuestro técnico, muchas gracias, para que nos explique el profesor. Sí, esta Ujú. fotografía es de la primera vez que nos visitan monjes del templo de Shaolin, la primera vez que vienen a México, y en la actualidad el monje de la barba negra, de la barba oscura, es uno de los grandes personajes del templo de Shaolin. El otro maestro ya ha fallecido, pero esta es la primera visita Ujú. que tenemos en México de monjes del templo de Shaolin. Y bueno, pues fue un gran honor tenerlos en nuestra escuela. Por ahí también hay unas fotografías donde están en la Fundación Cultural China, donde hicimos un gran evento. Fuimos a recibirlos al aeropuerto. Él es uno de los dirigentes del templo de Shaolin. Y le decía yo, se hizo una gran fiesta al recibir o para recibir a los monjes. Nosotros les hicimos demostraciones de todas las cosas que hacíamos en México, de la cultura de ellos, y pues muy contentos. Nos dejaron muchas cosas interesantes en cuanto a la enseñanza. Se llevaron nuestra gran amistad que podemos brindarles, y nuestra hospitalidad que como mexicanos, Claro, como somos. Ujú. sí. De cálidos, y que precisamente es otra de los objetivos de la fundación, que al estar tan en contacto directo con personalidades, en este caso de origen chino, que eso también hace que la fundación promueva la cultura, como bien dice, y aprendamos más de cerca todavía, aunque estemos en México, como decía el refrán, ¿no? De que tiene la fundación un rincón de China en México. Sí. Algo también histórico, esto es tal vez para mencionarlo. Nunca lo he mencionado porque no he tenido la oportunidad,
pero ustedes son unos grandes anfitriones, y sobre todo la gente que nos está viendo. El nombre oficial de nuestra organización, porque no sabían cómo expresarlo los maestros, le pusieron Fundación Kung Fu China. ¿Sí? Esa es la razón social. Fundación Kung Fu China. Y estando ahí en la escuela, porque yo me fui a atenderla con una condición. Yo estaba ya aprendiendo desde 1970 con el maestro José y el maestro Rosario, y me dijeron que si quería trabajar. Dije, sí. Bueno, pues vente a hazte cargo de la escuela, porque vamos a poner una escuela. Y ese hazte cargo de la escuela era total. Asear los baños, limpiar los baños, barrer, trapear, asear, y cuando había oportunidad, pues, contestar el teléfono. Todo. Bueno, es que la disciplina que ellos poseen, pues es total. Es total. Y desde abajo, ¿no? Que Sí, a veces sí. pensamos que llegar a un lugar es ya tener nuestro puesto, y aquí es la humildad, desde saber barrer. Efectivamente, el practicante de artes marciales lo sabe y lo conoce, y más cuando se empieza a conocer esta cultura china, donde las exigencias para enseñarte son de esa manera, pues tienes que, si lo quieres, si realmente lo quieres, lo vas a aceptar. Sí, claro. Claro, en esa época no buscaba grandes cosas, lo que buscaba era aprender, entonces... Yo creo que ni dinero, ¿no? O sea, No, ni dinero. No, pues la importancia para mí en ese momento, tal vez, pues no lo recuerdo, era aprender. Claro. Era aprender, claro. lo demás no era muy importante, Sí. porque como yo vivía con ellos, ahí comía, desayunaba, de alguna manera en la casa tenía yo ropa, entonces no Sí. había tanto problema. No le preocupaba nada en otras cuestiones. Así es. Entonces, llegó un momento en que por casualidad o lo que ustedes quieran, contesto el teléfono y digo, Fundación Cultural China. Y de ahí nació la Fundación Cultural nombre. China. De ahí nació el nombre, y desde 1973 hasta ahorita el nombre es de la Fundación Cultural China. Claro, y amigos, ustedes vieron también en el video de introducción todo lo que abarca la fundación, ¿no? Desde los seminarios, clases de tai chi, de kung fu, pero también algo importante, medicina tradicional china, danza de leones. Explíquenos también qué vamos a encontrar en la fundación. Pues todo lo que acaba de mencionar. Desde Sí, ya lo dije todo, ¿verdad? Sí. Nosotros le llamamos kung fu al aspecto tradicional. Muchos chinos en la actualidad, muchos viejos chinos en la actualidad a lo tradicional le siguen llamando kung fu. Y a lo moderno, al aspecto competitivo, le llaman wushu. Aunque realmente kung fu no tiene nada que ver en apariencia con las artes marciales, y wushu, su traducción es esa, artes marciales. Exacto. Entonces se le ha denominado al aspecto competitivo, moderno, al aspecto simplificado, wushu. Entonces tenemos desde kung fu, el aspecto tradicional, dos de las escuelas viejas del templo de Shaolin, wushu, que ya es el aspecto moderno competitivo. Este 5 de julio nos vamos con uno de mis alumnos a Orlando a una competencia donde afortunadamente mis alumnos tienen esa capacidad, o han tenido esa capacidad de buena enseñanza, y cuando van a competir traen muchas medallas. Entonces nos vamos a Orlando el día 5 a competir. Sí, me había olvidado decirte que te vas a quedar solo esos días. Ay, Entonces me qué va a pena. llevar y... Ya no le falta alguien que le cargue las maletas. A lo mejor sí. A lo mejor Hay que- todavía hay posibilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Bueno, ¿y qué voy a hacer con el pastel, profesor? Me Porque lo- sabrán amigos nuestros que el 5 de julio es cumpleaños de nuestro querido maestro Francisco González. Sí, todavía se aceptan regalos, ¿verdad? Hasta Sí, sí. todo el No, mes de todo julio. el mes de julio, claro. Por ahí en alguna tienda comercial, no sé cuál Ya es, está la lista de regalos. hay una mesa de regalos. Cuando se casó mi hija, me dijo, ahí hay una mesa de regalos. Dije, ay, mamita. Así de bueno. Bueno, ahí está mi mesa de regalos. Está abierta, por Está favor. abierta. Profesor, yo sé que usted sigue practicando la humildad y que es lo que menos le interesa, sino estar con sus alumnos y amigos.
Gracias, sí, así es. Claro ¿verdad? que sí. Y amigos, pues se nos está terminando este primer bloque, pero vamos a tener todo lo que resta del programa al profesor Francisco González para que nos manden sus preguntas, si tienen alguna duda, algún comentario, son bienvenidos. Así es que, amigos, continuamos en Teléfonos en cabina. teléfono en cabina rápidamente, de todos modos va a aparecer ahí en sus pantallas, pero es 62 71 55 07. Llámenos, por favor. Turismo SAC Televisión. Amigos, ya estamos de regreso en este bloque de Turismo SAC Televisión, el tercer jueves de cada mes. Recuerden que hablamos de temas de salud, medicina tradicional china, en compañía de nuestro conductor invitado, el profesor Francisco González. Y bueno, antes de cederle la palabra, un cordial saludo a Leticia Martínez Torres, quien nos acaba de llamar para felicitarnos, muchas gracias, para felicitar al profesor Francisco. Y bueno, en resumen, dice que qué bueno tener una persona como el profesor que nos enseñe la cultura china aquí en México. No, y bueno, no es al profesor, hay indiscutiblemente muchas personas, pero tenemos el agrado que él esté pues enseñándonos más y que nos haya aceptado como alumnos y bueno, estar juntos muchos años. Estaremos mucho tiempo juntos. Por favor. Precisamente uno de los aspectos más importantes en la fundación es esa visión. En aquella época se tuvo una visión de enseñarles la cultura china a los mexicanos, especialmente las artes marciales. ¿Qué tan difícil fue? Porque había el boom de las películas, Sí. y todo el mundo quería volar y saltar 5 o 6 metros y bueno, fue difícil. En principio, o ese aspecto fue difícil. Otra de las cosas que nos ha costado bastante trabajo es la disciplina, la constancia. La Exacto. disciplina. Efectivamente, en aquella época veíamos a Bruce Lee, veíamos al boxeador chino, y la gente quería ir a hacer lo que hacía Bruce Lee o los actores de aquella época en 2 o 3 meses. Cato. Sí, sí, efectivamente. Entonces, mis maestros, lo primero que tenían que hacer, o lo primero que ponían a hacer a los alumnos, es la postura de caballo.
Ah, sí. Que, A mí me tocó. que no es nada fácil. A mí me tocó y no como esos chinos. Y ahí estaban 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses, como veían que no aprendían nada, aparentemente no aprendían nada, la gente se iba. Ujú. Exacto, no Entonces, aguantaban esa No disciplina. aguantaban. Ujú. Por otro lado, hubo cierta facilidad por las danzas de los leones. Mis maestros fueron las primeras gentes en México que abiertamente enseñaron las danzas tradicionales como leones y dragones. Esto ya se hacía, como les repito, en la embajada de China, y todos estos festejos se hacían al interior de la embajada, Ujú. no al público. Ujú. Se hacían demostraciones de artes marciales, danzas tradicionales de diferente índole, pero sin duda leones y dragones. Entonces, Ujú. por este lado hubo cierta facilidad porque los muchachos querían bailar los leones y querían entrar al dragón, y eso nos facilitó y fue dando pauta para tener un poquito de constancia, para tener un poquito de disciplina. Eso fue lo que empezó a motivar esa disciplina. ¿Quieres bailar los leones? Disciplínate. Es Exacto, disciplina. Claro. Y Ujú. siempre. Y postura Ujú. de caballo, y fuerza, y habilidad, y coordinación. Y eso fue haciendo que fuéramos cumpliendo con esa misión. Veíamos a la Fundación Cultural China, con muchos maestros de artes marciales, con poder ayudar, con poder transmitir toda esta enseñanza, y sobre todo a la gente que iba ya enseñando, que iba ya teniendo tal vez un grado, no es en la realidad, pero teniendo un nivel de habilidades para poder enseñar. Entonces, si volteamos un poquito, o yo que volteo un poquito atrás, Claro. hago una hacia atrás. Una regresión. una regresión. Y vemos todo lo que ha avanzado. En la actualidad hay muchas escuelas Ujú. que se llaman fundación. Fundación de Wushu, fundación de Kung Fu, fundación de artes marciales, Claro. fundación, Ujú. y todo realmente nació por la Fundación Cultural China. Claro, Ujú. claro. Hay muchísimas escuelas en la actualidad que antes no tenían danzas de leones. Ujú. Y la Fundación Cultural China fue la pionera. primera, fue Ujú. la pionera en estas danzas. Y profesor, ¿y qué estilo, qué sistema o qué familia o qué tipo de lucha o de Kung Fu, de Wushu se enseñaba? ¿Cuál fue la introducción? Bueno, la En introducción era lo que mis maestros habían aprendido en su pueblo. A ver si hay un Ujú. poquito de oportunidad de ir platicando cómo me platicaban que aprendían en su pueblo. Por ejemplo, el maestro Rosario se fue de 1 año, se lo llevaron de 1 año a China. Entonces, como en su pueblo no había un maestro de artes marciales, de otro pueblo llamaron a un maestro para que le enseñara a la aldea, ahí donde él estaba, y a su familia. Y además era todo, ahora sí que a toda la comunidad. Era Ujú. a todo Ujú. toda la comunidad ¿Mm? le pagaba al maestro. ¿Sí? No era una familia o no era una persona la que le Claro. pagaba al maestro, Ujú. sino Era la todos, comunidad. Wow. porque el maestro tenía que vivir en la aldea Ujú. para poder enseñarles. Entonces, se toma como base 5 familias o 5 escuelas muy famosas de el templo de Shaolin en el sur de China, porque esto inicia un poquito en el sur, ya después se van un poquito hacia el norte. Iremos hablando de esto. Y hay 5 familias que se llaman Hun, Lei, Mok, Fat y Choi. En la actualidad se habla de una escuela que está teniendo mucha fama también, y que en su tiempo fue muy famosa, Choi Li Fat. ¿Mm? Pero hay algo interesante que me gustaría comentar, y espero no herir susceptibilidades y que haya algún roce, pero si lo hay, por favor, pregúntenme Platicarlo. y lo vemos.
Todo mundo, todos los maestros de este arte marcial lo escriben como Choi Li Fut, Ujú, sí. ¿sí? Así Es Choi Li Fut, Choi Li Fut. ¿sí? Pero Fut, pues estamos hablando de un americanismo, Ujú. ¿sí? De pie, de pateo, de... Sí, nada que ver, ¿no? Sí, Ujú. y en realidad en cantonés se dice Choi Li Fo. Fo Fo. es Buda y no tiene nada que ver con Fut. Ujú. Y todo el mundo lo escribe Con porque se empezó a americanizar y el término Fut se acuñó en Estados Unidos y se Ujú. difundió. Y en la actualidad en pequinés se le llama Tsai Li Fo. Igual el Fo es como Buda. Ujú. Bueno, Wow. entonces, Ujú. uno de mis maestros, él es de la escuela Lei o de la escuela Li, de donde se fundó, de donde se complementó Choi Li Fat. Y otra de las escuelas es el boxeo Hun, también en China es muy, muy famoso. También tenemos un poquito una mala información de las escuelas. Ujú. En Estados Unidos se le llama Hungar, porque Gar es la americanización de la pronunciación K. En mandarín en la actualidad se pronuncia Chia. Chia y K significa casa, Ujú. significa Ujú. familia. Artes de familia podrían ser. Ujú. Se llama el boxeo de la familia Hun Oh. o el boxeo de la familia Lei. Ujú. Esas fueron las bases. Repito, 5 escuelas del Kung Fu de Shaolin del Sur son muy famosas en toda China y de esas 5 escuelas nosotros tenemos 2. Bueno, yo aprendí 2 de estas escuelas. Una con de la escuela Li o Lei con el maestro José Chio Ujú. y llamaremosle Hungar o Hunka del profesor Rosario Chong. Entonces, Wow. la Fundación Cultural China enseña un Kung Fu muy tradicional, Muy muy tradicional. viejo, digamos. Así es. Y pues me Las imagino que raíces. de excelente calidad, obviamente, y Exacto. lo mejor de lo mejor en cuanto a las artes marciales. Ahora, la primera vez que viene un equipo profesional de Wushu a México es en 1974. Viene un equipo profesional, un equipo ya bien desarrollado a dar demostraciones en varias partes de América, como Canadá, Estados Unidos y México. Y ahí es donde empiezo a aprender Ujú. Wushu, que en aquella época pues creo que ya murieron varios de los De los grandes. Ujú. de aquella época. Ahí es donde conozco Wushu. Ujú. Todavía nadie en México conocía Wushu. Entonces ahí empezamos a ver el Wushu, a aprenderlo y tomando también esta base de la fundación de tener los dos aspectos, la base tradicional y también lo moderno. Claro, Claro. Porque Que no se deja de lado. había un Ujú. dicho de mi maestro que dice que lo nuevo debe basarse en lo viejo, que lo viejo fundamente a lo nuevo. definitivamente, y así nos pasa también en los bloques. Ya pasó tiempo, ya estamos en el viejo Pero- y ya viene el nuevo bloque, así No, que y además también deja abierta la siguiente pregunta. ¿Quién es el profesor Francisco González? No se despeguen y lo descubrirán. en el Gracias. siguiente bloque tuvimos SAC Televisión.
Muy entusiasta y muy importante esta entrevista con el profesor Francisco González, ícono importante de México en el Wushu o artes marciales tradicionales chinas, pues con nosotros, y lo vamos a tener el gusto cada tercer cada tercer jueves de mes estará con nosotros para que ustedes van a tener 3 semanas para anotar sus preguntas, dudas, lo que ustedes digan, y aquí van a ser despejadas. Así que, profesor, continuamos. Sí. Gracias. ¿Quién cree que nos acaba de llamar? Sí, a ver, díganos. Juan Camaney. Juan Camaney, Camaney. wow. Sí existe. ¿O quién era? Juan Camarillo. Un cordial saludo, Juan un cordial Camarillo. saludo, gracias por sus llamadas y Camarillo. comentarios. Juan Camarillo, gracias por estarnos viendo, te mandamos un abrazo y un saludo. Y Perdón, nos me pregunta, sí, pero bueno, estaba cerca. Nos pregunta si es mejor competir o enseñar. Ay, una buena pregunta. Una pregunta bastante importante. En la actualidad, la competencia se da muchísimo y en todos los ámbitos. Exacto. En Y desde muy chiquitos. Sí, y digo lamentablemente porque en China el pensamiento tradicional dice que la competencia y la cacería embotan la mente del hombre. Ujú. Entonces, ¿qué es mejor, enseñar o competir? Competir nos hace campeones, pero cuando somos campeones y ganamos una medalla o ganamos 10 medallas, ¿qué más? Exacto. ¿Qué más hay en esa ganancia? Pero si enseñamos, más aprendemos. Claro. Se dice, también hemos escuchado que el que enseña aprende 2 veces. Bueno, yo aquí puedo decirle algo, profesor, que los mexicanos tenemos la sangre caliente, ¿no? Uh-huh. Nos gusta pelear, todo lo agarramos a trancas, luego va, el tiro, ¿no? Y en esa época de los 70s, 80s, era la finalidad, porque precisamente las películas que nos llegaban a México, todo lo discernían con combates. Así es. Entonces yo sigo pensando esa mentalidad, y aparte que los mexicanos somos campeones en box, en lucha libre, en artes marciales no se diga, ¿no? Entonces se sigue esa situación de la competitividad a este nivel. ¿Podría ser entonces que podríamos tener una etapa como peleadores y ya después como maestros? Claro. Y hay que ser bien enfáticos en esas etapas, en esas Claro. diferentes etapas. Sí. Yo quiero comentarle también, hubo mi etapa de competidor. Claro. Por ahí debe haber algunas gentes que nos... Ahí para que nos pongan que- las fotos, por ahí sí hay. Sí, Sí. tienen Las fotos. fotos, por favor. En mi época de competidor he tenido la fortuna de comentar con algunos gentes de mi época de los corajes que hacía el público cuando competíamos en la Federación Mexicana de Karate o en la Federación de Artes Marciales Afines, Claro. Ujú. Ujú. ¿sí? Que competíamos como Kung Fu y en las peleas siempre nos descalificaban. Porque usaban zapatos, Uno. zapatillas. Y después por exceso de contacto. Sí. Y en aquella época Recuerdo. no No estaba estaba permitido Ujú. el contacto completo. Sí. Entonces, sí, y en las formas también había muchos competidores o habíamos muchos competidores y pues casi nunca teníamos una calificación porque se calificaba de acuerdo al karate. Así es, el reglamento era diferente totalmente. Totalmente. No, y aparte también la versatilidad que conllevaba, el espacio tan amplio que a veces necesitaba. Para hacer las formas Exacto. no teníamos el espacio para las formas y antes de ser competidor, un día le dije a mi maestro, oiga maestro, ¿y cuánto vamos a pelear? A pelear. Yo quiero ir a... sí, ¿tú quieres pelear? Sí, maestro, quiero pelear. Ven, teníamos un costal en la escuela. Sí, pégale al costal. Empieza por ¿Quieres ahí. pelear? Sí, pégale al costal. Pero no me pega. Sí. Entonces, lo que sucede es que la práctica en China, primero se tiene que dominar el movimiento, se tiene que dominar el cuerpo, se tiene que dominar la mente para poder realizar una proeza, ¿no? Por eso hay tantos héroes de artes marciales en China, Exacto. porque primero se preparaba uno y después, si había la oportunidad de luchar, se luchaba.
Lo que dice, en las películas, lo primero que se veía eran las peleas. Ujú, Y sí. las peleas era de una escuela contra otra escuela, Y generalmente japonesa contra chinos. normalmente. Sí. O escuelas rivales. Yo quiero decirles, en 1979 me pasó exactamente lo mismo que en las películas. Un compañero de artes marciales, un colega de Kung Fu, como veíamos que la escuela rival iba a una escuela y le quitaba el letrero y lo destrozaba, y eso era una Humillación. era una humillación. Sí, la ofensa. Ujú. Entonces Wow. ya iba a pelear. ¿Por qué me quitaste mi letrero? ¿Por qué le pegaste a mi alumno? No va uno de mis compañeros, colegas, y me quita el letrero de la escuela Ujú. para que para que pudiera Peleáramos, pelear, ¿no? sí. En esa época sí había mucho esa búsqueda, pero también influenciados por el karate, porque en el karate eran muy pocas formas y más el aspecto Más de pelea. pelea. Ujú. ¿Sí? En la actualidad todavía la gente nos dice, oiga, ¿usted es sensei, verdad? Sí, sí, soy Sí. sensei. Ujú. Se quedó mucho Lo de la sensei. palabra de sensei De y la sensei, palabra sí. de karate. Ajá. Sí. Y en realidad, si nos dicen sensei, no tenemos por qué ni molestarnos, ni Ni decir, eso no porque es. porque es exactamente lo mismo. Que sí Maestro, en japonés, que que en chino. En chino es Shifu, Shifu. Es no. ¿no? También no, tenemos errada la idea. Sí. Ujú. ¿Qué Sifu es la pronunciación cantonesa. Ah, Shifu Ujú. es en mandarín, en lo actual. Lao Shi es un maestro en la escuela. Ujú. Shifu o Shifu es como nosotros aquí cuando le pedimos a alguien que sea nuestro compadre, Ujú. que bautice a uno de nuestros hijos. Elección, puede ser. Es- Elegirlo. Sí, Ujú. es elegirlo. Entonces, yo a mi compadre le digo, mira, quiero que si yo falto, Ujú. tú sigas criando a mi hijo, que le des comida, vestido, o sea, que tú vas a ser su papá, eres Ujú. su padrino. Sí. Entonces, el padrino adopta al ahijado. En China, las familias luego les llevaban los hijos del maestro. Ujú. Yo sé que usted es un gran experto en pintura, en caligrafía, en artes marciales, en música, en cualquier arte. Aquí está mi hijo para que sea su shifu. Entonces el maestro podía elegir aceptarlo, pero para poder aceptarlo tenían que hacer un ritual con, Ujú. con el niño para Ujú. poderlo hacer su discípulo, no su alumno. En China Ujú. está bien definido qué es un alumno, Ajá. qué es un estudiante y qué es un discípulo. El discípulo es al que adopta el maestro, el shifu. Y el shifu lo manda a la escuela, le enseña, lo Ujú. viste, Con él lo también. calza, todo. Eso es un shifu. Y quien va a la escuela, a una clase, en este caso de artes marciales, a eso se le llama lao shi. Igual que si fuera a una escuela en la Ujú. primaria. Es lao shi. Mm. El término de sensei, perdón si alguien por ahí habla japonés o va a la escuela de karate, sensei no tiene la misma simbología que shifu, pero creo, por favor, si alguien nos puede a llamar y corregirnos, es algo parecido a lao shi, un maestro que enseña. Y para alguien de este tipo hay otro nombre, y yo lo he escuchado pero no lo recuerdo, ¿cómo se le llama a un maestro con mayor nivel? Jerarquía, ¿no? Con mayor jerarquía, Ujú. así es. Entonces, Ujú. esta es la idea Ujú. de shifu, de maestro. definitivamente, pues la llegada de las artes marciales a México empieza a ser un boom y sí, indiscutiblemente, pues también nos llega un poco errado los conocimientos como tales, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque también escuchamos en chino, hay
la película está hablada en chino y con subtítulos. Y cuando el alumno o alguien le dice Shifu a un maestro, y abajo en el subtítulo dice maestro, y de ahí supimos que Shifu era maestro, pero nunca supimos el significado real de la palabra Shifu. Por respeto, todavía en la actualidad, a una gente adulta, cualquier persona, sobre todo los muchachos, cualquier muchacho le dice Shifu a alguien, al barrendero, a la gente que está barriendo, Shifu, ¿dónde está la calle fulana? Por respeto le dicen maestro. Maestro, pero maestro porque está viejo, está grande, tiene experiencia, tiene sabiduría. Y basándonos precisamente en lo que las tarjetitas que nos hizo nuestra colaboradora Carmen, precisamente habla de los principios en los que se basa la Fundación Cultural China. Exacto. Pero amigos, ¿qué creen? Que va a ser después del corte. Sí, les recuerdo el teléfono en cabina 62 71 55 07. Llámenos por favor y vamos a tener una sesión de regalitos, de promociones, así que no se nos vayan. Turismo SAC, Televisión. Pues ya estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, la primera fotografía que vieron es nuestra actual sede en la calle de Providencia, en 915, donde nos pueden visitar. Y después vimos dos grandes personalidades de SAC Televisión, Odette y el profe Adrián, acompañándonos ahí en una de sus festividades. Luego, con algunos de los muchachos de la fundación en una presentación que nos hizo favor de invitar un instituto de Hong Kong para algunos eventos. Aquí tenemos la Danza de los Leones en el hipódromo de las Américas. Ahí una empresa de Hong Kong nos hizo favor de invitarnos y ahí estuvimos. Entonces, realmente hemos tenido la colaboración y el apoyo siempre de la Embajada de la República Popular China. Mire, aquí estamos viendo un viaje al templo de Shaolin y tuve la oportunidad de sacarme algunas fotografías con los monjes, con la gente que hace los espectáculos ahí en el templo. Y bueno, pues aquí estamos de metiches en el escenario con los monjes de Shaolin, y aquí estamos con los guerreros de terracota. Extraordinario. Sí, experiencia, tumbas, ¿no? Que estar ahí. Sí. Entonces, pues continuamos para comentar
Sí, porque además, ¿qué creen? Que ya se nos está terminando el tiempo, no es justo. Se quedan muchas preguntas al aire y sé que ustedes también las tienen. Pero, oye, Adrián, ¿qué te parece si volvemos a invitar al profesor Francisco para la próxima semana? Sí, está bien. ¿Podría, profesor? ¿Para cuándo, profe Adrián? De 8 días. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Una llamadita, por favor. ¿Quieren que el siguiente programa sea únicamente del profesor Francisco? Nuevamente lo hacemos. A la misma hora y por el mismo canal. Mientras lo piensan, quiero invitarlos, profesor, quiero que conozcan y sepan que del 30 de junio al 3 de julio en Mante, Tamaulipas, ¿qué creen que va a haber? ¿Comida? Sí, ustedes siempre se van a las comidas. Sí, seguro que es comida. Sí. Comida y cultura y de todo. Es el 21 Festival de la Huasteca en Mante, Tamaulipas. Y bueno, va a estar hermosísima porque se van a presentar pues grandes personalidades. Vamos a tener alrededor de, déjenme decirles que va a haber 33 tríos huastecos. ¿Qué tal bueno, tú ya sabes la música. Exacto. Y me imagino que usted también. Preciosa. ¿Usted es de por allá? No tanto. No, digo, no de Tamaulipas, sino de Hidalgo. De la zona. Del Estado de México. Del Ah. Estado de México, de Toluca, rumbo a Querétaro, por aquel lado, cerca del Nevado de Toluca. Pero no el son huasteco. Sí, Varios sí. de los números con armas que yo hago, utilizo la música de sones huastecos. No me Sí. digan, no lo había Sí, visto sí, eso. sí. No. Y bueno, pues aquí lo interesante es de que 6 estados se conjuntan para realizar este festival. Y bueno, se pone muy interesante ya que va a haber 400 creadores y artistas procedentes de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con alrededor de 81 actividades. Y la muestra que nos dieron, Odette, que no pudiste ir, qué lamentable. Ay, sí, me lo perdí. Comimos zacahuil, música regional tamaulipeca, fotografía, bueno, vimos tantas cosas en esta conferencia de prensa que de verdad se nos hace agua en la boca el estar allá y compartir. Les recuerdo, desde el 30 de junio al 3 de julio en Mante, Tamaulipas. Pueden, también vamos a tener invitados, la Trova Paisa de Medellín, Colombia, viene la región Yoreme de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Y aparte va a haber tríos de niñas participantes de Moscú, Rusia. O sea, va a estar muy interesante porque también se van a difundir y a dar a conocer los nuevos tríos huastecos de mujeres. Así que imagínense. Sí, pues allá los esperamos. ¿Y qué creen, amigos? Se nos está terminando el tiempo. Pero bueno, ¿qué pasó, profesor? ¿Ya lo pensó? ¿Nos vemos la otra semana? Yo creo que sí nos vemos la otra semana. Pues pero sí. en cuanto a invitaciones, quisiera irme al otro lado del mundo. Ya nos invitaron ustedes a China. Ya nos invitaron a las huastecas. ¿Qué les parece si los invitamos a China? Estamos organizando un viaje a con todo China, gusto. visitando 5 ciudades, Shanghái, Pekín, Xi'an, de compras. Estamos organizando un viaje, ya nuestro viaje está al 70 o 75%. Quisiéramos invitarlos. Si a alguien le interesa, esto va a ser en agosto, les interesa viajar a China de turismo y por qué no, por ahí aprender algunas cosas, cordialmente invitados. Ya Yo ya quedé con usted, profesor, que voy a ir poco a poquito pagando y ya me voy. listos. Sí, tenemos que ir a tomarnos China, esa todas. foto en la Claro que muralla sí. y con los guerreros terracota. Tenemos que hacer muchas cosas. Claro que sí. Amigos, pues ya terminamos. Sí, lamentablemente El- se nos acabó el tiempo. El próximo lunes, el próximo programa es compromiso, el profesor está con nosotros nuevamente porque tenemos que platicar de él ahora también. Exacto, ¿quién es Francisco González? No se pierdan nuestro programa la próxima semana, jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde. Mañana repetición a las 7 de la noche. Exacto, por si quieren volver a ver el programa. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profesor profesor. Adrián, y con muchísimo gusto. Turismo SAC, televisión. Gracias. Bye. Radiotv.mx presentó